Darme como que quieres que... Bueno, muchísimas gracias por ayudarme con esta presentación, Rebeca. Si gustas, te cedo este espacio para que te presentes. Claro. Bueno, mi nombre es Rebeca González. Yo estudié bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica con énfasis en publicidad y recientemente saqué la licenciatura en Comunicación Estratégica. He trabajado en una agencia de publicidad como planificadora de medios y pues por ahí más o menos va mi experiencia en contrapublicidad. Excelente, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartirte la presentación para que Claro. podamos ir viendo los temas. Ok. Bueno, mi investigación es sobre el análisis del fenómeno de la hipersexualización infantil de la publicidad en TikTok de la cuenta Gwen Eleanor, según expertos en publicidad durante el primer cuatrimestre del 2023. Esta entrevista tiene tres objetivos principales, que es el demostrar la importancia de las buenas prácticas de comunicación para los creadores de contenido, con el fin de que se evite la hipersexualización infantil. El segundo es identificar las cualidades sexuales que son atribuidas a Gwen en la cuenta de TikTok, Gwen Eleanor. Y el tercero, que es comprender el propósito con el que se da esta cosificación hacia Gwen en su cuenta de TikTok. No sé si pudiste ver el caso de referencia, si gustas lo repasamos o si no, Claro. pues, sí. Sí, sí lo vi, como quieras, si quieres lo pones, aún así para repasar. Ok.
Bueno, como te comentaba, este es un caso de referencia. En realidad, este es una problemática que va mucho más allá de del caso de esta chica, pero por términos de investigación se necesita aplicar a un caso en concreto. Entonces, vos puedes aplicar tu conocimiento en tanto en el caso de Gren como en la hipersexualización infantil en general. Ok. Vamos a pasar de una vez con las preguntas. Ujú. Según lo mostrado, ¿qué elementos comunicacionales específicos de la cuenta de TikTok de Gwen Eleanor cree usted que contribuyen a la hipersexualización de su imagen? Yo diría principalmente el contexto. Por ejemplo, los lugares en donde se graban los videos, como la bañera, y también los objetos con los que se pone a la niña a interactuar, como la Ujú, la rasuradora o incluso el tampón. Puede que la comida no sea tan evidente al principio para la madre, pienso yo, pero ujú, ya cuando la mamá la pone a interactuar con objetos más evidentes como la rasuradora o el tampón, ahí sí que queda más que evidenciado que la mamá es consciente del problema que está generando. De alguna manera ella tenía que saber lo que estaba haciendo. totalmente. De hecho, se nota mucho porque en muchos de los videos donde ella está comiendo algodón de azúcar o cosas por el estilo no tienen el mismo impacto que los que ella está comiendo Ujú. pepinillos o un hot dog o Sí, cosas un poco más en ese ámbito sí, tergiversado, digamos. sí, la mamá sabe lo que está pasando, ella sabe lo que está haciendo y lo está permitiendo. Entonces, creo que esos elementos comunicacionales son, por ejemplo, los que más influyen, el contexto y los elementos con los que ella interactúa. También que la niña tal vez es un poco pequeña para entender realmente Ah, cómo sí, por supuesto. Sí, ese es el centro de todo. Pero sí, digamos, sí, ese es el centro de todo, pero elementos que influyen además del hecho de eso, y especialmente por eso, porque ella es tan pequeña que entonces está experimentando el mundo, cosas nuevas que nunca ha visto, y esa es la parte que la gente totalmente, que más ve. Ujú. si ellos no ven más allá. Ujú. ¿Qué comportamientos ha visto en TikTok en los cuales los menores de edad asuman comportamientos o cualidades sexuales de adultos, ya sea por decisión propia o por influencia de los padres, como el caso de Gwen? Lo que más he visto yo en TikTok es, por ejemplo, el maquillaje, la ropa o como le llaman ahora, outfits, Ujú, los bailes y las coreografías. Eso es como lo más que he visto que siempre persiste en TikTok. Y yo diría también, digamos, puede que la pregunta incluya por decisión propia del menor. Sin embargo, de alguna manera yo creo que todo es influencia de los adultos, porque al fin y al cabo los niños lo que hacen es copiar los comportamientos de los adultos. ujú. Los copian, los imitan y terminan haciendo cosas que ellos hacen. Entonces, de alguna manera ahí va toda la influencia. ¿Y con qué propósito crees que ellos quieran copiar a los adultos? Es más su manera de ver el mundo, adaptarse al mundo, quizás ver la forma en la que los adultos vivimos la vida. Entonces ellos comienzan a adoptar estos comportamientos pensando, es como, había un anuncio muy bonito hace muchos años, era como una leche así con nutrientes especiales para niños y decía para los que ya son grandes. Los niños tienden a tener esto, como las ganas de crecer. Desde pequeños Ujú, nosotros tenemos una emoción enorme por ser adultos y sin saber que en realidad ojalá pudiéramos quedarnos como niños para claro. siempre. Entonces, creo que los niños al tener esto desde pequeños, lo que hacen es copiar el comportamiento de los adultos como para adaptarse o según ellos para incluirse en el mundo, como si ya fueran adultos, pero en realidad son niños. Entonces lo interpretas tal vez como una manera de aceptación, de buscar aceptación por la sociedad. Exacto, exacto. Así lo interpreto yo. Ok, perfecto. Ujú. ¿Considera usted que este tipo de publicidad hipersexualizada influye en el desarrollo psicosexual de los niños? Y si es así, ¿cómo influye? Claro que influye. Los estereotipos, la forma en la que los niños entienden el mundo e incluso cómo se ven a sí mismos. Llegan a perder la inocencia propia de los niños desde muy temprana edad. Los niños pierden su inocencia desde muy temprana edad al comenzar a adoptar comportamientos que conllevan la malicia de los adultos, incluso sin darse cuenta.
como la propia niña, al interactuar con todos esos objetos, ella comienza a interactuar de esa manera sin darse cuenta y desde muy temprana edad, tal vez no a los 3 años, pero dentro de un par de años, 5 o 6 años, comienza a adoptar una malicia propia de un adulto, cuando en realidad ella sigue siendo muy joven para poder entender realmente las implicaciones de todo lo que conlleva. Ujú. Y me gusta ese ejemplo que estás dando, porque tal vez cuando ella empieza a leer, ella pueda ver los comentarios que le dejan en su cuenta. Sí, ella Y es muy pues, pequeña todavía, pero eso no significa que se va a quedar así de pequeña para siempre. Ella va a crecer. exacto. ¿Y vos cómo crees que eso impacte su autoestima o su valor sexual sobre sí misma? Bastante, bastante. Tiene mucho que ver no solamente con el autoestima, sino tal vez ella a crecer a futuro, va a llegar a normalizar la forma en la que las personas la tratan alrededor de las reacciones que obtiene. Entonces, puede que llegue a ser consciente y de alguna manera le resienta a la madre lo que le hizo, o puede que más bien caiga en repetir estos comportamientos al ver que es tan aceptado. Entre más likes, la gente tiende a caer por eso, entre más likes y más popularidad tenga, entonces ceden a la presión social y terminan imitando estos comportamientos con tal de ser trending topic, aunque sea por mis 5 minutos de fama. Ujú, Entonces, existen muchas maneras en las que ella podría llegar a afectarse física y mentalmente, en su autoestima, psicológicamente, desarrollar cualquier tipo de trastorno alimenticio, incluso alrededor de mantener esa imagen, o tratar de escapar por completo de esa imagen y no lograr hacerlo del todo porque ya quedó una reputación marcada en ella en Internet, que lo que está en Internet nunca desaparece, siempre está ahí. tal vez como decís vos, que cuando ella crezca sienta que la única manera de tener aceptación sea recurriendo a las redes sociales, tal vez, y que Exacto, se impulse más bien a volver a hacer contenido de este estilo para sentirse aceptada, exacto. repitiendo el patrón. Ujú, que eso pasa mucho. Y más en los jóvenes que son tan vulnerables y susceptibles a este tipo de presión social. Ujú, totalmente. La número 4. En su opinión, ¿qué impacto tiene la hipersexualización infantil en la marca personal de Gwen y su reputación como creadora de contenido o influencer? Creo que esta hipersexualización en Brain hace que se forme una imagen ligada a un montón de estereotipos machistas, como te comentaba, y valores que no deberían ser asociados a una niña de 3 años, que después a futuro, cuando crezca, va a llegar a ser consciente de la reputación que desarrolló y puede llegar, como te digo, a causarle trastornos alimenticios y psicológicos o de violencia de género, si ella termina aceptando como normal el trato machista de los hombres hacia ella. Y en especial porque todo esto sucede en una edad muy temprana, donde ella en realidad no puede dar un verdadero consentimiento de lo que está pasando. No puede decir realmente, no puede dar un consentimiento verdadero de aceptar formar parte de esos videos si en realidad ella no sabe todavía apreciar las implicaciones que tiene formar parte en videos de este tipo los contextos con los que se dan. Y también lo que le puede llegar a afectar a futuro a la hora de darse cuenta de que fue su propia madre la responsable de ponerla en la situación que la colocó, cuando se supone que la mamá debería haberla protegido de este tipo de situaciones. Eso yo creo que puede ser uno de los mayores impactos para ella, el resentimiento que podría llegar a tenerle a la mamá. Totalmente. Y digamos, en términos de opinión pública, ¿vos cómo crees que sea vista Gwen o su madre al futuro, para futuros proyectos, para trabajos, para colaboraciones con marcas? ¿Vos crees Ujú. que esto sea positivo, negativo? Creo que en el mundo de la comunicación hay un poco de todo. Hay quienes querrían aprovecharse de esta reputación, ya que ella es una influencer, por decirlo así, llegar a formar a Brain como una influencer. Hay quienes querrían aprovecharse de esto y hay quienes más bien critican el hecho de que una niña tan pequeña sea parte del mundo de la comunicación desde ya, cuando en realidad no sabe lo que está pasando. Este, Sin embargo, independientemente, ya la marca personal como tal que se está formando sobre ella está alrededor de algo muy pervertido, en sentido de malicia. Los valores no se le ve ya como una niña de 3 años, llega a vérsele como un objeto, como
a nivel de influencer como cualquier otro adulto, como si pudiéramos entonces, como es influencer, darnos el lujo de criticar, de opinar, de tratarla como si fuera cualquier otro adulto, cuando en realidad se nos olvida de que, como digo, tiene apenas 3 años, que eso para mí fue el impacto mayor de todo, tenía apenas 3 años. Ujú, Este, creo que a nivel de comunicación hay quienes querrían aprovecharse de esto. No necesariamente la mamá ya como tal se aprovecha de eso, pero hay quienes querrían, por ejemplo, aprovecharse de eso, pero tal vez no en el mismo sentido de la mamá. Qué sé yo, que lleguen y le digan a la mamá, alguna marca, como vi, de hecho, en algunos videos que ella estaba promocionando, etiquetaba algunas de las marcas. ujú, Entonces ahí yo me daba cuenta, claro, le pagan a la mamá para que salgan esos videos, promocionando las marcas de ropa, por ejemplo. Que algunos de ujú. esos videos no eran tan graves como el de la bañera, por ejemplo, pero aún así se nota que están aprovechándose por el hecho de la cantidad de suscriptores que tienen. Sí. Entonces hay quienes pueden apoyarlo mucho o hay quienes lo pueden criticar por completo, que son dos extremos. La misma polémica jala a la gente. Entonces, Ujú, de uno exacto, escucha el caso y quiere estar pendiente a ver si de verdad es tan grave, tal vez. sí. La polémica siempre atrae demasiado la atención de las personas. Y ahora que en Internet todo el mundo tiene un espacio abierto para dar su opinión, entonces todos de alguna manera pensamos que los demás están deseosos de escuchar nuestra opinión, cuando en Ujú. realidad son una opinión chiquitita en medio de un mar de opiniones y críticas y al final se pierde entre todo. Y todos siempre sentimos como que siempre hay un espacio para dar nuestra opinión, siempre uno puede dejar un Exacto, comentario, lo lean, no lo lean. exacto. Ujú. Ok. Esta pregunta es un poco más general, tal vez no aplicada al caso de Brent, sino a la publicidad en general. ¿Qué sabes o qué significado le das a la cosificación en la publicidad? Para mí la cosificación en la publicidad es cuando se presenta a una persona como un objeto, por lo general de manera sexual, y que esa persona que aparenta existir como objeto únicamente para el servicio de otros, ya sea entretenimiento o placer. Y la publicidad en este detalle se emplea como una herramienta para promover este tipo de imagen. Ujú. De hecho, en la imagen de a la par es una muchacha completamente sexualizada y Ujú, el copy que le ponen es vuelta al cole. sí, Entonces es de, fatal porque te estás haciendo alusión a jovencitas ujú, que son menores de edad. sí. Esta cosificación, la gran mayoría de las veces se da en mujeres. Ujú, En mi carrera recuerdo que hicimos para una clase la cosificación, pero en el caso de los hombres, en un anuncio en particular de la leche condensada a la lechera, que era muy, muy interesante porque esto casi nunca se ve. ujú. Y como siempre se usa en mujeres, entonces era un poco diferente. Pero sí, eso sucede mucho, lastimosamente. Qué interesantes. Yo lo he notado mucho tal vez en los anuncios de perfumes, en los Ajá, anuncios de siempre, carros. típico. Que no tiene absolutamente nada que ver con el producto, pero terminan Está ahí. utilizándolo porque llama la atención. Sí, es como una forma de decoración, digamos. Exacto, como un objeto, precisamente. Como un lazo grande en el carro de regalito, entonces, algo que Ujú. no tiene nada que ver con el carro. Sí, que no está promocionando las ventajas del producto ni nada que tenga que ver con eso, sino, Exacto. ok. Ya con esto un poquitito más claro, digamos, en el caso de Gwen, donde la madre es la que genera el contenido, ¿cuál considera usted que sea la motivación para ella como madre hacer o ser responsable de esta cosificación? Yo diría que la motivación es principalmente monetaria y quizás tal vez en alguna parte más profundo una especie de llamado a atención por la parte de la mamá. Esto porque, digamos, en la cuenta no solo se somete a la niña a situaciones de este tipo de cosificación, sino que la mamá ella misma se somete también en algunas situaciones. Ahora, cuando nosotros decimos un llamado a la acción, por lo general tendemos a hacerlo como algo malo y rechazo, o sea, cuando alguien dice, ay, está llamando la atención, entonces lo rechazamos para que no consiga llamar la atención. Cuando en Ujú, realidad un llamado a la acción muchas veces puede ser un grito de ayuda. Sin embargo, en este caso, lo que la mamá le está haciendo a su hija al someterla a este tipo de escenarios es indudablemente malo y moralmente incorrecto en muchos sentidos. En- entonces, aún si hubiera de fondo un llamado a la acción,
un llamado de atención, perdón, un llamado de atención no justifica todo lo que ya está pasando. La mamá podría solita meterse bajo su propia responsabilidad a sí misma en este tipo de situaciones como un llamado de atención, pero no debería involucrar a la hija. Y digamos también, digamos que este no es el caso, el llamado a la atención, digamos que la motivación sea puramente monetaria. Incluso si este fuera el caso, eso lo haría incluso muchísimo peor, porque si la intención es únicamente hacer dinero, ella se está aprovechando directamente de su propia hija de 3 años a costa de su futuro, de su futura de su futura salud física y mental. Ujú. De hecho, muchas de las creadoras de contenidos que salieron a hablar del caso decían Ujú. como es que yo me dedico a la creación de contenido y esa es mi labor, pero no es la de mis hijos, ellos no son mis empleados. Exacto, exacto. Ahí lo vi en el video resumen que hiciste, que era muy importante y es cierto. Ujú, Podemos colocarnos a nosotros mismos como adultos, pero no involucrar a los niños, y menos tan pequeños. ok. La 7, ¿deben los creadores de contenido mantener sus publicaciones solo con base a la ley o también tienen que tener en cuenta el aspecto moral y por qué? Yo creo que esto tiene mucho que ver con los códigos de ética. Los códigos de ética, si bien no son leyes como tal que tienen que cumplirse sí o sí, consisten en una serie de principios morales que es muy importante tener en cuenta como profesionales, en especial porque tenemos una responsabilidad moral de velar siempre por el bien común. Y los códigos de ética nos pueden ayudar a enfrentarnos a situaciones laborales contradictorias. Cuando entro en un dilema de no sé cómo hacer, entonces emplear el código de ética y lo moral para tomar decisiones. Y en el campo de la comunicación es sumamente importante aplicar los códigos de ética, porque nosotros somos responsables de todo el impacto que puedan tener los contenidos mediáticos a los que sometemos a las personas a consumir. Entonces, yo diría que el aspecto moral es muy importante, tomar en cuenta el aspecto moral y no solamente decir, es que no es ilegal, entonces puedo hacerlo. El aspecto moral es muy importante y dice mucho de nosotros como profesionales. Ok, perfecto. ¿Cómo puede afectar la publicidad sexualizada en TikTok a la reputación de un creador de contenido que está trabajando en su marca personal y cómo compromete esto su ética profesional? El tipo de contenido que yo genere como comunicadora deja mucho que decir de mi forma de trabajar, mi perspectiva y mi moral, como te digo. Deja mucho decir de mí misma como profesional. Y alguien que esté dispuesto a comprometer su ética profesional, como en el caso de estudio, solamente con el propósito de vender, denota una débil capacidad de desarrollo de estrategias más fuertes. Hacer publicidad de este tipo prácticamente denota la ausencia de estrategias de venta bien formuladas, porque al fin y al cabo mi último recurso simplemente es en apoyarme en la cosificación y sexualización de una persona. No existe una verdadera estrategia de pensando, analizando mi público, qué necesita mi público, cómo puedo llegarle a mi público, cuáles son las necesidades, cómo construyo todo este mensaje, sino que al final simplemente pongo un carro, una muchacha muy bonita en poca ropa y ya conseguí la atención de la gente, pero no hay una estrategia bien formulada. Y al no haber una estrategia no garantiza que vaya a existir un verdadero resultado en la venta de mi producto o el reconocimiento de mi marca como me gustaría a largo plazo. Como comunicadores, nosotros también hacemos una juramentación sobre nuestro deber y nuestra responsabilidad como profesionales en este campo, que tenemos que seguir legal y moralmente. No solamente porque sea algo legal, o sea, no solamente, como te dije antes, no solamente porque algo sea legal significa que sea Mm, éticamente correcto. Y eso es muy importante de tener en cuenta. ok, me encantó esa respuesta que diste porque básicamente ¿qué le está faltando a tu contenido? ¿Por qué no estás generando como algo lo Ujú. suficientemente bueno como para no necesitar aprovecharte de alguien más? Exacto, sí. El mensaje muchas veces se nos olvida. El anuncio que nosotros vemos en el tele es el último paso antes de una planificación enorme que tiene que haber. Por eso a veces, cuando sale un anuncio polémico en el tele, llegamos a cuestionarnos cómo es posible que a nadie se le ocurriera que esto podría estar mal.
Un anuncio polémico Tanta que gente que trabajando la en eso gente, y nadie se uno le lo ve en ocurrió. el tele, alguien que no sea parte de este campo, que no sea consciente de la cantidad de publicistas y comunicadores que tuvieron que formar parte del proceso para construir todo ese mensaje antes de que salga en la televisión y salió, y entonces nos preguntamos, ¿cómo nadie se dio cuenta de que esto estaba mal? Ujú, Es muy importante considerar todas estas cosas. totalmente, entender a qué segmento le estás hablando y qué temas Exacto, sensibles hay en cada uno de ellos. exacto. Desde cero, entenderlo todo y de esa manera formular mi mensaje. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es el papel que nosotros como publicistas debemos cumplir en la prevención de la hipersexualización infantil en la publicidad? En la publicidad, cuando hablamos de menores de edad, hay toda una serie de normas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en lo que son medios tradicionales, yo no puedo usar la imagen ni el rostro de ningún menor de edad sin el consentimiento previo de los padres. Lastimosamente, las redes sociales y el Internet no están tan reguladas como los medios tradicionales. Y más bien son los mismos padres los que terminan subiendo contenidos de sus propios hijos a Internet y a veces de manera pública. Ujú, Incluso he visto casos que dicen no suban a inicios del ciclo lectivo. Siempre los papás suben la foto de los niños el con su uniforme. uniforme y siempre dicen no hagan eso porque es más que evidente, están dando la ubicación del chiquito, trae muchas consecuencias. Ujú, Y nuestro papel como publicistas, aunque no podamos controlar lo que hacen los padres, por lo menos nosotros como publicistas, lo menos que podemos hacer es controlar el contexto en el que usemos la imagen de los niños y siempre tratando de proteger su salud física y mental, lo cual implica también proteger su inocencia, que creo que la inocencia de los niños es lo más preciado que tienen, porque si tuviera que decir qué nos diferencia a los adultos de los niños, es la inocencia. Creo que ahí se resume todo. Y el hacer que un niño pierda su inocencia es de lo peor que podemos hacer. ok, perfecto. Y la última que ya va muy englobando todo, ¿cuáles son las posibles buenas prácticas de comunicación que usted considera que pueden ser tomadas para abordar el problema de la hipersexualización infantil en la publicidad en TikTok y otros medios digitales? Mi parte favorita siempre es el contexto. Yo creo que el contexto lo es todo. En la mayor parte de nuestras vidas, el contexto siempre lo es todo. O al menos una de las cosas más importantes, por supuesto. Porque al realizar cualquier tipo de práctica de comunicación o contenido mediático, siempre tenemos que cuidar cada detalle. Cada detalle tiene que ir completamente y cuidadosamente pensado y planeado. Por algo es que manejamos guiones, Ujú, donde existe toda una planificación previa de las cosas que se muestran y lo que se dicen, y por qué se muestra y por qué se dice. Y cuando se trata de niños, es muchísimo más importante hacer una línea divisoria de lo que son las prácticas infantiles y las prácticas adultas. Y si podemos tener claro cuáles son estas diferencias en los comportamientos de adultos y los comportamientos de niños, no tendríamos por qué poner a los niños a imitar o adoptar comportamientos que son propios de nosotros, adultos. Porque al final, cuando hacemos esto, cuando borramos esta línea divisoria en los comportamientos, lo que hacemos es terminar dañando la imagen de los niños y afectando las perspectivas que ellos tienen del mundo y de sí mismos. Y eso es muy grave por lo que conlleva en su desarrollo futuro, porque tendemos mucho a olvidar que los niños no se quedan niños, los niños crecen. Y cuando hacemos algo que los daña desde pequeños, los afecta a largo plazo. y también daña su imagen hasta cierto punto. Sí, 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 y como dicen, por algo lo dicen, que los niños son el futuro del mañana, Totalmente. por algo es, y es cierto, hay que cuidar a los niños mucho. Y como creadores de contenidos, ¿qué recomiendas? Digamos, si yo soy madre y quiero subir contenido con mi hija, ¿vos recomiendas que sea simplemente con un contexto de inocencia? ¿O tenés algún otro cuidado, recomendación que se te Yo ocurra? diría, ese es el núcleo, ese es el núcleo. Y repito lo del contexto porque depende de la situación, depende de Ujú, la situación, pero yo creo que la base es esa, no poner a los niños a adoptar comportamientos de adultos.
que los niños sean niños. Si quiero subir contenido de mis hijos, hay videos tan bonitos en TikTok llenos de niños interactuando con animales, con perros. Ujú, Eso es un contenido sano, no está dañando a nadie. No subir contenido que pueda poner al niño en peligro, ya sea porque la gente pueda saber, por ejemplo, la escuela en donde estudia, que eso es muy peligroso, donde vive, cosas sanas que no comprometan al niño física y mentalmente. Yo creo no que tener son información contenidos, personal. exacto, contenidos aceptables. Y pues todos cometemos errores. Digamos que, como te digo, los videos de la comida tal vez puede que no sean, que yo como mamá subí un video de mi hijo o mi hija, comiendo algún tipo de comida y yo no lo haya visto como algo malo, porque ¿quién iba a pensar que alguien iba a pervertir a una niña comiendo algún tipo de comida? Ujú, Sin embargo, cuando eso sucede, lo que debemos hacer inmediatamente es eliminar el video, borrar el video, que me llamó mucho la atención, que me parece que lo incluiste en el video, algunas noticias de una ola de mamás que comenzaron a quitar los videos de sus hijos de internet ujú. antes de que pudiera pasar algo así, En base a porque esta nosotros, situación. y más en este caso, nosotros no lo pensamos, pero cuando sucede, entonces tenemos que actuar. Totalmente. Sí, lo importante creo que tal vez se basa en velar ya el si cometió un error, de arreglarlo, no dejar que las Exacto, imágenes circulen y den la vuelta al mundo, sino más bien detener exacto, el problema de raíz. exacto. Reconocer el error y hacer algo al respecto. Sí, Ok. Este, de verdad, agradecerte infinitamente por el espacio que me diste, esta con disponibilidad te mucho la gusto. agradezco demasiado. Tus respuestas, 10 de 10, de verdad, Gracias. ya espero poder empezar a hacer el análisis y no, de agradecerte de nuevo por todo el Por apoyo. supuesto, con mucho gusto. Voy a detener la Sí. grabación.